una relación entre el pensamiento computacional y el pensamiento matemático. Básicamente, me ha motivado el hecho de que para muchos gobiernos se ha convertido en algo muy, muy importante el que los estudiantes pasen de ser consumidores de software a ser programadores de sus propias aplicaciones. Entonces he recogido esta frase que dice, programa o sé programado. Y otra que dice, necesito crear mi propio sistema o seré esclavizado por el de otro hombre. Así como enseñamos física elemental a los niños, no para que se conviertan en físicos puros, sino para que vivan en un mundo gobernado por las leyes de la física. Del mismo modo, deberíamos aprender ciencias de la computación desde pequeños, porque vivimos en un mundo en el cual la computación está por todas partes. Este trabajo lo hemos hecho con estudiantes de escuela secundaria, de los grados octavos y novenos del sistema educativo colombiano, en la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, en Colombia. Básicamente cogimos dos grupos de grado octavo, el grado que se denominaba 8-3 del año lectivo 2017 y el grado que se llamaba 8-4. El 8-3 ofició como grupo control y el 8-4 como grupo experimental. En los dos grupos había igual número de estudiantes, 29 estudiantes en cada uno. El pensamiento computacional. Hay muchísimas definiciones acerca del pensamiento computacional desde el punto de vista de las ciencias de la computación, desde el punto de vista educativo, pero se ha llegado como a algunos consensos. Para el efecto de este trabajo, yo quisiera usar esta definición. El pensamiento computacional es la capacidad que tienen los alumnos para encontrar solución a problemas, no necesariamente de la matemática, pero que esa solución pueda ser implementada usando el computador. Entonces, en el nivel superior encontramos las ciencias de la computación. En el nivel intermedio encontramos el pensamiento computacional y por debajo está la programación de computadores, como para ir haciendo la distinción entre una cosa y la otra. Dentro del pensamiento computacional se habla de unas habilidades del pensamiento computacional. A estas habilidades le podemos dar distintos nombres, pero que nos conducen a lo mismo. En un estudio piloto que se hizo en la Universidad Rey Juan Carlos en otoño del 2016, con estudiantes de la universidad, estudiantes del programa de ingeniería de computadores, en la cual el curso se empezaba durante 2 semanas trabajando con Scratch, un lenguaje de programación visual basado en textos, y posteriormente se llevaba un lenguaje formal basado en texto como lo es Java. Esas producciones en Scratch que hicieron los estudiantes, las evaluamos con una aplicación que ha sido desarrollada en la Universidad de Juan Carlos, que se llama Doctor Scratch, que lo que hace es evaluar los proyectos de Scratch y asignarles unos puntajes a cada una de las 7 habilidades de pensamiento computacional. En ese estudio encontramos que las que recibieron peor evaluación fueron justamente el pensamiento lógico y la abstracción. Fueron las que tuvieron peor evaluación. Cada una de esas habilidades se evaluaba entre 0, 1, 2 y 3 puntos, siendo 3, por supuesto, el máximo. Vemos que en el pensamiento lógico, de los 89 de la muestra, 40 de ellos quedaron en el nivel 1. En la abstracción, de los 89, 81 se quedaron apenas en el nivel 1 en abstracción. Eso nos hace pensar que las 7 habilidades de pensamiento computacional, las 2 a las que hay que prestarle mayor atención son justamente el pensamiento lógico y la abstracción. Por supuesto que para que haya el desarrollo de esas habilidades computacionales se necesita la disposición de los estudiantes,
se necesita de unas aptitudes que son esenciales para el desarrollo del pensamiento computacional. Hemos resumido en 5, y es la confianza en el manejo de la complejidad, la persistencia al trabajar con problemas difíciles, la tolerancia a la ambigüedad, la habilidad para lidiar con problemas no estructurados, de tipo abierto o cerrados, y la habilidad para comunicarse y trabajar con otros para alcanzar una meta o solución común. ¿Qué problema podemos mencionar en el contexto de las matemáticas escolares? Y es, somos los profesores conscientes del rol del pensamiento computacional en la apropiación de los derechos básicos de aprendizaje en el área de matemáticas, en los grados de la educación media. Hemos hecho algunas preguntas de investigación. Pregunta número 1. ¿En qué medida el desarrollo del pensamiento computacional contribuye a mejorar la calidad de los aprendizajes en el área de matemáticas? ¿Cuál es el efecto de utilizar la hoja de cálculo, en este caso Microsoft Excel, en el área de matemáticas para evaluar el pensamiento computacional en la educación secundaria? Pregunta de investigación 3. ¿Cuál es el nivel de aceptación por parte de los alumnos del uso de la hoja de cálculo como antecesor del lenguaje de programación visual por bloques para el desarrollo de las habilidades del pensamiento computacional? La población. La población que se llevó a cabo esta investigación está constituida por estudiantes de grados octavos, pero también incluía situaciones que se planteaban en los grados sextos y séptimos. Eso haciendo un recorrido por una cartilla que nos ha brindado el Ministerio de Educación Nacional, que se llama Los Derechos Básicos de Aprendizaje en el área de matemáticas. Básicamente, cogimos 3 situaciones, problemas que están sugeridas en esos estándares básicos de matemáticas, a partir de las cuales quisimos incorporar actividades de pensamiento computacional utilizando la hoja de cálculo. ¿Cuáles son las variables de estudio? Como variables independientes tenemos esas actividades planteadas a los estudiantes para ser desarrolladas inicialmente en Microsoft Excel y posteriormente ahora las estamos desarrollando utilizando un lenguaje más visual como lo es App Inventor. ¿Cuáles eran las variables dependientes? Evaluar las habilidades de pensamiento computacional y la puntuación obtenida en el test de pensamiento computacional y también el desempeño académico durante todo el año lectivo del año escolar 2017 en el área de matemáticas. ¿Cuáles fueron nuestros materiales? Primero obtuvimos un test de pensamiento computacional, que ahora lo puedo compartir con ustedes. Tuvimos 3 situaciones, problemas que están planteadas, repito, entre los grados sextos y los grados octavos. Una primera propiedad que aparece en los grados octavos, en los derechos básicos de aprendizaje, tiene que ver con las propiedades que tienen que cumplir los lados de un triángulo. Otra, que está para el grado octavo, es cómo determinar el volumen interno de una caja en función del espesor de las paredes de la caja. Y para grado octavo, casi noveno, aparece algo que se llama solución de ecuaciones de segundo grado. Y finalmente hicimos una encuesta para ver cuál era la aceptación de nuestros estudiantes hacia esas actividades que fueron planteadas. En el test de pensamiento computacional, lo que quisimos fue evaluar cuáles eran esas habilidades de pensamiento computacional, tanto en alumnos como en docentes. En las propiedades de los triángulos quisimos evaluar el uso de la hoja electrónica, una primera aproximación al uso de la hoja electrónica para efectos de programación. En el volumen interno de una caja quisimos evaluar cuál era ese rendimiento de los alumnos, porque ahí ya hay un manejo algebraico un poquitico más fuerte. Y en la solución de ecuaciones de segundo grado, quisimos conocer la transición entre el lenguaje verbal al lenguaje matemático y la sintaxis de la hoja electrónica. Y en la encuesta final, pues quisimos evaluar la aceptación de la propuesta de incluir habilidades de pensamiento computacional en su formación académica. ¿Qué resultados tenemos hasta ahora? El análisis de varianza indica que no hubo diferencias significativas entre los resultados en la calificación definitiva del área de matemáticas en el periodo académico 2017
entre los grados 8.3, que era el grupo control, y el grado 8.4, que era el grupo experimental. Sin embargo, el promedio de la nota es mayor en el grupo experimental. Existe una relación directa entre los resultados en el test de pensamiento computacional y el desempeño en el área de matemáticas. Es decir, a mejor desempeño en el área de matemáticas es porque también hubo mejor calificación en el test de pensamiento computacional. Existe también una relación directa entre los resultados en el test de pensamiento computacional y los resultados arrojados a través de las rúbricas de evaluación en el desempeño de cada una de las actividades. Ahora les mostraré algunas de las rúbricas utilizadas y algunas de las actividades desarrolladas por estudiantes. ¿Cuáles son las contribuciones actuales y esperadas? Hemos evaluado el impacto que tiene en el aprendizaje colaborativo y el desarrollo de las habilidades de pensamiento computacional la incorporación de actividades mediadas por recursos TIC. El impacto se ha medido en el nivel de desempeño académico y la aceptación de los estudiantes. Además, esperamos diseñar una propuesta de acción educativa que sirva de modelo para desarrollar una estrategia de innovación educativa que implique el fomento de las habilidades de pensamiento computacional en educación básica y secundaria. Esto ya lo estamos haciendo durante el año lectivo 2018 con estudiantes del grado 9.5, pero no exclusivamente en el área de matemáticas, sino que se ha extendido al área de tecnología en el grado 9.5, repito. Por ahora, muchas gracias. Quiero compartirles los links al pensamiento computacional, al test. Aquí está, por ejemplo, este es el test que consiste en 28 preguntas para evaluar el pensamiento computacional en estudiantes de bachillerato. Son preguntas de esta naturaleza que fueron diseñadas por un profesor en la Universidad en Madrid, en la UNED, la Universidad de Educación a Distancia. Todas las preguntas de selección múltiple con una única respuesta. Está diseñado para hacerse en 45 minutos. Estos son algunos ejemplos de preguntas. Veamos la ejemplo número 2. Y aquí sigue para ser desarrollado por los estudiantes. Bueno, en este video muestro cómo fueron resueltas algunas de las situaciones. Problema número 2, que consistía en la solución de una ecuación de segundo grado, donde lo que se buscaba en esta situación problema era que dados 3 números, la aplicación fuera capaz de decirle si la ecuación tenía o no solución, que mostrara la solución 1, que mostrara la solución 2 y que además fuera capaz de dibujar la parábola en este caso y que mostrara la tabla de valores. También les puedo compartir este video para que lo vean con mayor detenimiento antes de hacer las preguntas si se quieren. Y vamos acá a mirar
algunas de las actividades planteadas. Entonces, estamos aquí. Por ejemplo, miremos este que desarrolló la estudiante. La estudiante Acosta Campo Karen Andrea, de grado 8.4. Teníamos 3 campos de texto en los cuales deberíamos introducir 3 valores. Por ejemplo, digamos que introducimos el valor 1, el valor 0 y el valor menos 81. Si hacemos esto, estaríamos resolviendo una ecuación del tipo x cuadrado menos 81 igual a 0. Vemos que esta ecuación sí tiene solución. La solución 1 es 9 positivo y la solución 2 es menos 9. Y vemos que efectivamente se puede hacer la gráfica directamente y además nos sale la tabla de valores. ¿Qué pasa, por ejemplo, si colocamos no 81, sino más 81? Vemos que esta es una ecuación que no tiene solución en el campo de números reales, por eso nos dice que no hay solución, y la gráfica justamente es una parábola, pero que está por encima del eje horizontal, indicando que no tiene solución real. Aquí se está repasando también, como esto ya es de grado noveno, se está repasando lo del grado octavo, ¿sí? Y se buscaba muchísimo, y fue lo que más complicaciones tuvo, era cómo hacer que el computador produjera, por ejemplo, este no. Entonces en Excel simplemente era usar estas sencillas fórmulas que se conocen como las fórmulas del tipo sí. Pero aquí lo importante es que los estudiantes entiendan el trasfondo que hay matemático acá. Miremos, por ejemplo, esta. La famosa fórmula de la ecuación cuadrática. Pero, ¿en qué me parece a mí interesante el desarrollo de estas actividades? En que para poder llegar a esas producciones, para poder llegar a estas ecuaciones, se presenta como la conocida dialéctica herramienta-objeto. Es decir, en un momento el pensamiento computacional obra como herramienta para aprender matemáticas. Y en otro momento, la matemática se convierte en el objeto, ¿sí? Pero también puede oficiar como herramienta. Porque si yo no conozco las ecuaciones matemáticas, no podré escribir los algoritmos. Y si me entreno en escribir los algoritmos, en este caso las fórmulas, esa misma necesidad de escribirlas correctamente me está propiciando de que yo mejore el aprendizaje y los conceptos de matemáticas. Veamos otra. Esta era la situación para resolver ecuaciones cuadráticas. Veamos otra que estaba para grados octavos, por ejemplo, pero que está indicada para grados sextos en los estándares básicos de competencia y los derechos básicos de aprendizaje. Veamos esta. Esta fue la rúbrica con la cual evalué el estudio de triángulos. Como bien decíamos, confianza en la comprensión de los problemas y el tratamiento de la complejidad, la persistencia en el trabajo, la tolerancia para la ambigüedad, agrado por terminar problemas abiertos, adaptación de los conocimientos a las soluciones existentes para resolver problemas nuevos, desarrollar pruebas, depurar soluciones de forma iterativa. Y aquí tengo la calificación obtenida por nuestros estudiantes de acuerdo con esa rúbrica. Pues no todos los estudiantes quisieron participar, ¿sí? Solo unos cuantos. Y esa actividad del estudio de los triángulos consistía sencillamente en que también se le pedía 3 campos de texto para que el estudiante introdujera 3 números y, teniendo en cuenta las propiedades de los triángulos, la aplicación hecha en la hoja de cálculo le dijera, en primer lugar, si ese triángulo existía o no existía.
Y segundo, que si el triángulo existiese, entonces le calculara el perímetro, le calculara el área y que además le dijera qué clase de triángulo era. Es decir, si era equilátero, si era isósceles, etc. Aquí se quiso incorporar como fórmula para calcular el área, no la fórmula usual de base por altura sobre 2, sino que se quiso usar la fórmula de Herón. Bueno, muchas gracias y me abro a las preguntas. Bueno, entonces en este momento iniciamos la sesión de preguntas cuya duración será máximo de 20 minutos. Para ello utilizaremos el chat que se encuentra en la parte inferior derecha de sus pantallas. Bueno, profe, nos Sí. preguntan si el pensamiento computacional hace parte del pensamiento matemático. Que si el pensamiento computacional hace parte del pensamiento matemático. Precisamente estaría inmerso, porque por un lado la matemática no es solo solución de problemas, y segundo, el pensamiento computacional, como lo hemos dicho antes, es como una metodología para encontrar solución a, en este caso, situaciones, problemas de la matemática, con un solo ingrediente, y es que esa solución pueda ser implementada en un computador. Entonces, el pensamiento computacional, hay toda una discusión, hay quienes dicen que es una falacia incluso, porque dicen que en todas las áreas, de alguna manera, hay que utilizar pensamiento computacional. Mi inquietud, mi propuesta está en de qué manera el profesor de básica secundaria es consciente de que si transitamos por el callejón del pensamiento computacional, eso mejora la calidad del aprendizaje en matemáticas de los estudiantes. Pero vuelvo y repito, sí estaría dentro de la matemática, sí estaría inmerso. ¿Alguna otra inquietud? Claro que sí, profe. También preguntan cómo se puede desarrollar el pensamiento computacional en estudiantes de grados inferiores. Eh, hay, una, hay una metodología que me ha llamado muchísimamente la atención y es la metodología de los, se llama desenchufados. Y desenchufados es resolver situaciones, problemas, aprendiendo conceptos propios de la programación sin necesidad de estar frente al ordenador. Por ejemplo, si yo quiero trabajar el concepto de valor posicional de las cifras en matemáticas, sistemas de numeración, entonces eso se relaciona muchísimo con el sistema binario. Entonces, en esa metodología de desenchufados, eh, eh, nosotros podemos hacer, por ejemplo, fichas parecidas a las del dominó, solo con potencias de 2. Si queremos hablar de valor relativo, en el caso del sistema decimal, que tiene mucha relación con el sistema binario. Entonces, sin que un niño, digamos, de preescolar, de básica primaria, tenga que aprender sintaxis, codificación y acceder directamente a un computador a hacer una aplicación, podemos usar metodologías como la de desenchufado, haciendo actividades recreativas desde el punto de vista artístico, como en este caso estoy citando las fichas parecidas a las del dominó con potencias de 2 para que el estudiante sea capaz de transformar una cifra del sistema decimal al sistema binario y viceversa. Muchas gracias por la pregunta. No sé si haya sido amplia o queremos ahondar un poquito en ella o si hay otra pregunta distinta. Bueno, profe, hay una pregunta similar, mejor, que si la evaluación puede ser aplicada en estudiantes de primaria. La evaluación del pensamiento computacional, el test que es referido del profesor Román de la Universidad UNED, o las rúbricas con las cuales se evalúan las actividades de pensamiento computacional,
usando, por ejemplo, la hoja de cálculo. ¿A cuál de las dos se quieren referir? Profe, si quiere podemos ampliar en las dos opciones. Eh, bueno, las preguntas de pensamiento computacional, las 28 preguntas que han sido utilizadas de parte del profesor Román, pueden ser utilizadas con estudiantes de cualquier grado, sino que allá hay un abanico de posibilidades. Hay unas que son solo icónicas, solo con figuritas, ¿sí? Donde Pac-Man debe ir a buscar al fantasma. Entonces, yo diría que habría que hacer ciertas adaptaciones para primaria, donde solo se usen esas que son basadas en imágenes y en iconos. Las otras que tienen que ver con fragmentos de bloques, esas habría que quitarlas para primaria porque esas no van a ser comprensibles por los niños. Y claro, hay conceptos básicos de programación, como el concepto, por ejemplo, de ciclo, ¿sí? Como el concepto de sentencias interactivas, que hay que ir adaptando al nivel de escolaridad porque no van a ser entendibles. El concepto de recursión, por ejemplo, tiene un nivel más avanzado. Entonces, un niño, digamos, de cuarto de primaria, no se espera que entienda las preguntas que a ese tema hacen relación en el test de pensamiento computacional. En relación con el uso de actividades, por ejemplo, esta de los triángulos, para saber si un triángulo existía, poder calcular el perímetro, poder calcular el área, hemos observado, y esto es un poquitico de pena decirlo, los mismos profesores, algunos profesores, no estamos, para no excluirme, familiarizados con el uso ni siquiera de la hoja de cálculo. Esta situación problema, por ejemplo, de calcular el volumen de una caja, dadas las tres longitud de los lados, como función del espesor, muchos profesores, a diferencia de estudiantes de grado octavo, no fueron capaces de hacerlo. Quiere decir que hay un componente fuerte allí y es cómo familiarizarnos con las instrucciones propias de la hoja de cálculo. Por eso insisto en que hay que hacer un proceso de acompañamiento a la par de docentes en ejercicio, docentes en formación y nuestros estudiantes, para que de manera gradual y paulatina podamos utilizar el pensamiento computacional, en este caso la hoja de cálculo, para que nos ayude a mejorar el aprendizaje de los conceptos de matemáticas. Porque si ustedes miran, si miramos en el grado octavo, ese derecho básico al aprendizaje, que hace alusión, al cálculo del volumen de una caja, allí hay unos procesos algebraicos importantes. Pero no se trata de solucionar el problema que está formulado allí, sino de formular la familia de problemas que pertenecen a esa categoría. Si lo hacemos con lápiz y papel, si lo hacemos en el método tradicional en el tablero, quizás se resuelve uno solo, pero usando pensamiento computacional estamos resolviendo la familia de problemas. De nuevo, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, señor. ¿Aló? Sí, sí, ¿Sí? señor. También preguntan si el pensamiento computacional es un recurso didáctico para la enseñanza de las matemáticas. Yo lo diría que perfectamente. En este momento estoy dictando cursos de grado de física en grado décimo. Y he entendido que el ICFES, por ejemplo, está muy interesado en que el estudiante de grado décimo no mire la física como una segunda matemática. Hay un interés grande en desmatematizar en la medida de lo posible la física, para que se le entrada a el aprendizaje de los conceptos. Entonces, si como profesor de física o de matemáticas, yo logro que los estudiantes desarrollen aplicaciones, por ejemplo, usando App Inventor, que puede ser utilizada en sistemas Android, y que de alguna manera le quiten la carga matemática a la física, puedo utilizar mejor el tiempo para que aprendan los conceptos de física y no se detengan solamente en el componente matemático que tiene que ver, por ejemplo, con el manejo de ecuaciones, con el despeje de ecuaciones. Entonces, yo sí vuelvo y digo que esa metodología de pensamiento computacional sí contribuye al mejoramiento de los conceptos, no solo de matemáticas, sino de otras áreas como la ciencia.
yo creo que es una gran oportunidad, pero hay que empezar por la formación de los maestros. ¿Aló? Sí, sí, señor. Bueno, también Ramiro Falla nos dice que se nombró un programa aparte de Excel, entonces que sí se podría, por favor, indicarle cuál fue y cómo fue utilizado. Eh, en el interés que hay de crear herramientas para la programación, hay diversas opciones. Digamos que una que es muy familiar, muy extendido su uso, es Scratch. Scratch, un lenguaje de programación visual basado en bloques de uso generalizado. Luego sigue App Inventor, también del Instituto Tecnológico de Massachusetts. A diferencia de Scratch, App Inventor tiene como los dos componentes. Un primer componente que es el diseño y un segundo componente que es la implementación, por ejemplo, de los botones, que ya se acerca un poquitico a la codificación. Y luego siguen los lenguajes no tan visuales, sino basados en texto, que ya son un poquito más formales, donde digamos que en la actualidad yo recomendaría usar Python, ¿sí? Y está la metodología de los desenchufados. Y también mencioné, quizá, o si no lo he hecho, lo hago, hay una propuesta de usar un lenguaje que se llama Quorum. Quorum. Y esa propuesta de usar Quorum nace de la necesidad de mejorar la inclusión, porque es que con Quorum podemos atender a la población invidente, por ejemplo. ¿Sí? No sé si hagan referencia a alguno otro de los que se me olvidó. En este momentico estoy muy feliz usando con estudiantes de 9.5 App Inventor. ¿Aló? Señor. Sí. Bueno, No sé si el profesor le quedó claro cuál de esos que mencioné o si no le quedó claro para volverle a decir cuál de esos. listo, profe. Pues esperaremos a ver si el profesor Ramiro Falla nos escribe por medio del chat si la pregunta fue clara o desea que se profundice un poco más. Bueno, Listo. Otra pregunta que nos hacen es, ¿qué facilidades hay con desarrollar el pensamiento computacional respecto a los recursos manipulativos en la enseñanza de las matemáticas? ¿a qué hacemos referencia con recursos manipulativos? ¿Material concreto o actividades interactivas? Creería yo que son material concreto, profe. Material concreto. Ahí es donde insisto mucho en esa propuesta que hay de los desenchufados. Por ejemplo, si yo quiero trabajar el concepto de ciclos, yo puedo trabajarlo sin necesidad de tener un computador enfrente. Por ejemplo, un caso de un segundo de primaria, uno no espera que los niños ni siquiera sepan escribir. Entonces no es afortunado pensar en que listo, los pongo en un ordenador. No, justamente ese material concreto, esos aros, esas fichas de dominó, el mismo aprendizaje kinestésico, usándolos a ellos mismos, se puede usar para ir desarrollando conceptos básicos de matemáticas y conceptos básicos de programación, como el concepto de variable, por ejemplo. ¿Sí? Veo que en las preguntas hay un interés compartido conmigo y es la educación básica primaria y la educación básica secundaria, porque en la educación superior se ve muchísima más relación entre pensamiento computacional y pensamiento matemático, como el concepto, por ejemplo, de recursividad y inducción matemática, ¿sí? El concepto de actividades interactivas, eso tiene bastante relación con matemáticas, pero esa parte ya tiene que ver con conceptos más fuertes de programación y conceptos más fuertes de matemáticas que de pronto no están dentro de lo que hacer, que es la educación básica, media y secundaria. Listo, muchas gracias, profe. También dicen, el profesor Mauricio, parece que el uso de las representaciones es fundamental para el pensamiento computacional.
¿Qué teoría se utiliza para las representaciones? Yo me acojo mucho a la propuesta del doctor Raymond Duval, que tiene que ver con semiosis y pensamiento humano, y es precisamente la de lograr la coordinación entre los registros, distintos registros de representación. Justamente en la actividad esta de las ecuaciones, veo que hay un componente y es cómo pasamos del lenguaje natural al lenguaje propio de las matemáticas y al lenguaje propio de los lenguajes de programación y en particular al lenguaje utilizado o la sintaxis utilizada en la hoja de cálculo. Entonces, parto mucho de la propuesta del profesor Raymond Duval, que me parece que es bastante conocida por los educadores matemáticos. Listo, profe, sí, señor. También dicen, eh, en caso concreto del ejemplo de los triángulos, en el que se ingresan Sí. los valores numéricos, ¿cuáles son los conocimientos previos de los estudiantes para que logren hacer esa actividad? Y también agradecen por compartir el trabajo. Bueno, los conocimientos previos es, y en eso hace unos 5 años tuve un compañero, un colega de trabajo, excelente profesor de matemáticas, que él insistía mucho en que los triángulos que le pusiéramos a los estudiantes, por ejemplo, en grado décimo, fueran triángulos que tuviéramos la certeza de que sí existían. Porque es que no cualquier tríada de números es un triángulo, ¿sí? Y segundo, pues acogerse a las propiedades de que la suma de los lados de de los dos de los lados de un triángulo tiene que ser mayor que el tercer lado, ¿cierto? Y lo otro es el concepto de perímetro. Poder ellos, grado octavo, grado sexto, poder escribir esa suma en Excel, ¿sí? Eh, Allí entra muy bien el concepto de área. Y en la fórmula de Herón, porque es que hay una teoría que dice que el concepto de área hay que trabajarlo en concomitancia con el concepto de perímetro. O sea, el uno tiene sentido si trabaja junto con el otro, porque si no se trabajan juntos, entonces el estudiante termina confundiéndolos. Pareciera ser como una contradicción, ¿sí? Confundir perímetro con área, uno diría, listo, si los trabajo por separados, minimizo la confusión, pero la recomendación que yo hago es trabajarlos juntos, porque el concepto de área en la fórmula de Herón requiere el concepto de perímetro. Entonces, esos dos, el de perímetro, se convierten en un requisito para desarrollar el de área en el teorema de Herón. Y además estamos repasando lo de raíz cuadrada. Bueno, profe, también preguntan si los programas son de acceso libre. Sí, muy buena la pregunta. Entonces, una de las razones por las cuales parto desde la hoja electrónica de Excel es porque de alguna manera, digamos que todas nuestras instituciones educativas colombianas tienen acceso a OTI, tienen acceso a la hoja electrónica. Y eh, por supuesto que hay que buscar software de dominio público, como por ejemplo Scratch, como por ejemplo App Inventor y por ejemplo Quorum, que todos ellos son desarrollados por el MIT, ¿sí? Por el MIT. Entonces son de libre uso y no solamente son de libre uso, sino que se pueden utilizar tanto online como en el ordenador directamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú vas a usar Scratch, lo puedes hacer directamente online, creando una cuenta y haciendo tus proyectos en la nube. Y la otra opción es que tú lo instalas en el computador, ¿sí? Porque infortunadamente en Colombia todavía no hemos resuelto de manera importante la conectividad. Entonces un profesor puede trabajar Scratch, tenga o no tenga conectividad. Puede trabajar App Inventor, tenga o no tenga conectividad. Trabajar online da ventajas y es que no consume recursos de la máquina, es decir, no necesitas el supercomputador para poder trabajar. Trabajar offline resuelve el problema de la baja conectividad que todavía tenemos en Colombia. Y todos tienen esa característica. La hoja electrónica de Excel, pues, sí es de pago, pero se puede usar otra hoja electrónica, ¿sí? Que no sea de pago.
Por eso, a nivel general, hablé de hoja de cálculo y no solamente de Microsoft Excel. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Y señor, también preguntan si la tecnología es utilizada como ayuda de enseñanza, objeto de enseñanza o metodología de enseñanza. Yo diría que, bueno, las tres. En algún momento te sirve como una ayuda. Por ejemplo, si yo estoy en física, ¿sí? ¿Por qué hablo de física? Porque tiene mucha relación con la matemática y porque generalmente el profesor de física es un profesor de matemática. Entonces, si yo, por ejemplo, necesito en física trabajar, por ejemplo, conceptos de cinemática como velocidad, y yo pude desarrollar con los estudiantes una aplicación que sea capaz de hacerme conversión entre unidades, entonces ahí lo estoy usando como una herramienta para, ¿sí ven? En el momento en que yo uso el pensamiento computacional para desarrollar aplicaciones, para el desarrollo de las aplicaciones, para la codificación de los bloques, allí lo estoy usando como una metodología para afianzar los conceptos. Miren, en este momentico con grado 9.5, acabamos de desarrollar una aplicación en App Inventor que lo que hace es usar el teorema de Pitágoras. ¿En qué se nos diferencia esta aplicación que estamos haciendo las de 9.5? Con muchísimas aplicaciones del teorema de Pitágoras que aparecen en internet incluso gratis. Es que todas las que observé, simplemente lo que hacen es crear dos campos de texto para hacer introducidos dos números y los dos números ofician como catetos y las aplicaciones lo que hacen es calcular la hipotenusa. Pero justamente el problema de nuestros estudiantes es que listo, ellos pueden interiorizar el teorema de Pitágoras, pero solo llegan hasta calcular la hipotenusa. Pero justo cuando hay que calcular uno de los catetos, allí se quedan los muchachos. Entonces, esta aplicación que hemos desarrollado y que puedo compartirla para que la instalen en sus equipos, en sus Android, entonces se introducen dos valores y tenemos una casilla de verificación para que nos diga, ¿usted quiere calcular un cateto o usted quiere calcular la hipotenusa? Entonces, cuando los estudiantes se vieron la necesidad de cómo hacemos para que el programa sepa si lo que quiero calcular es lo uno o lo otro, allí está oficiando como metodología. ¿Por qué? Porque el estudiante tuvo que reconocer que en un triángulo siempre el lado más grande oficia como hipotenusa. ¿Sí? Entonces ahí está oficiando como metodología, porque le permite afianzar conceptos de la matemática. Entonces, para poder decidir si lo que calculábamos era uno de los catetos, el programa tuvo que seleccionar de las dos entradas cuál era la mayor. Y a esa mayor había que asignar el concepto de hipotenusa. También el estudiante tuvo la oportunidad de reconocer que un triángulo rectángulo no puede tener dos hipotenusas. Puede tener dos catetos iguales, de igual tamaño, pero no puede existir la posibilidad de que haya un triángulo rectángulo isósceles con dos hipotenusas. Eso no. Entonces allí, el enfrentarse a esa problemática de codificación, de resolver problemas desde el punto de vista computacional, se utilizaría como una metodología para afianzar conceptos de matemáticas. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, el profesor Ramiro Falla, con respecto a la pregunta de qué programas son utilizados, él nos comenta Sí, que él utiliza y él ha trabajado como tal con Excel y con GeoGebra. sí, señora. GeoGebra me parece excelente. Lo uso bastante, bastante, bastante. Justamente en este momento estamos haciendo un curso con la Universidad del Valle, muy, 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 muy bueno. Pero tengo mis preocupaciones en relación con el uso de GeoGebra. ¿En qué sentido? En que de pronto en casa lo pueden utilizar, pero a veces no se presta para trabajarlo mucho en los colegios porque la realidad nuestra, por ejemplo, en los colegios públicos, es que o el profesor de matemática no tiene autorización para instalar programas en los computadores de las instituciones,
o tiene que buscar a alguien adicional para que le instale las cosas. Y justo el día que lo va a utilizar, no están los programas instalados. Y otro error que hemos cometido en Colombia es, o por lo menos en las instituciones donde he tenido la oportunidad de asistir, es que el estudiante nuestro se beneficia de la tecnología casi que única y exclusivamente 2 horas a la semana. Y 2 horas que son las que son utilizadas para el área de tecnología informática. Cuando la sugerencia es no gastar tanto dinero en grandes salas de computadores sofisticadas, sino es lleve el computador al aula de clase. Pero llévelo de tal manera que el profesor pueda utilizarlo como recurso para desarrollar la clase. Por mencionar un ejemplo, GeoGebra tiene una parte que se llama CAS. Qué bueno que uno pudiera desarrollar las clases de álgebra de octavo o noveno directamente en GeoGebra usando, por ejemplo, CAS, ¿sí? Y no quedarnos en lo que siempre hemos hecho, que es el tablero, el marcador, ¿sí? Porque podemos ir alternando. Entonces, sí, sí lo he usado, me gusta muchísimo, pero le he notado ciertos inconvenientes, más que todo logísticos, que desde el punto de vista metodológico, ¿sí? Sí, señor. Bueno, profe, Lisandra León nos agradece por la presentación y pregunta qué bibliografía o investigadores recomienda para profundizar en el estudio del pensamiento computacional relacionado con la matemática. Aquí hay un poquitico de dificultad. ¿En qué sentido? Que es lo que siempre hemos dicho. Los informáticos son excelentes en informática, pero poco les interesa la educación matemática. Y la otra contraparte, con el ánimo de no generalizar, me excusan si alguien se siente aludido, no me interesa. A veces los educadores matemáticos no nos interesa programar, no nos interesa codificar, no nos interesa eso. Entonces tengo un profesor de la Universidad de Juan Carlos que es excelente en la parte de desarrollo computacional, que se llama Gregorio Granobles. Gregorio Granobles, ¿sí? Excelente en esa parte, pero es netamente informático. Mi director de tesis, Ángel Velázquez, eh, a diferencia de Gregorio, le veo que tiene la inclinación tanto en la parte de informática como en la parte de educación. Eh, Aquí en Colombia, el profesor Edgar Guacaneme es un referente, que es educador matemático, excelente. Ese, por ejemplo, lo recomiendo. El profesor Luis Carlos Arbolea, el profesor Luis Cornelio Recalde, acá en la Universidad del Valle, solo por mencionar locales, ¿no? La profesora Gloria Castrillón, excelente en educación matemática. Eh, Ahora mismo estaba revisando un artículo de un profesor de España, que es, a mi juicio, autoridad en esto de la relación entre computación y educación matemática. ¿Alguna otra pregunta? Sí, señor. Pregunta la profesora María Díaz, ¿el pensamiento computacional es de fácil acceso a los alumnos de grado décimo? Yo diría que hay que empezar en años anteriores, por varias razones. Una, porque sobre todo en las instituciones educativas nuestras vemos que en grado décimo aparecen materias nuevas. Algunos estudiantes, algunos colegios, la filosofía la dejan para grado décimo, la química para grado décimo, la física para grado décimo. Y si retrasamos la iniciación al pensamiento computacional en grado décimo, los estudiantes lo pueden ver como una carga adicional. Y como lo he dicho, yo partir de la hoja de cálculo, para ellos va a ser muy difícil. Yo sugiero empezar mucho antes. Sugiero empezar mucho antes.
con estudiantes de grado décimo hemos desarrollado una aplicación para resolver triángulos, pero a ellos se les dificulta mucho la codificación. Bueno, profe, muchas gracias. Eduard, bueno, agradece por la comunicación. También nos pregunta si existe algún repositorio donde pueda acceder a diferentes estrategias, instrumentos o tareas que se puedan utilizar en el aula con ayuda de los recursos tecnológicos. Eh, Profe, bueno, ahí me voy a adelantar un poquito. Sí. Una opción, nosotros también les podríamos decir que el repositorio FUNES, ahí podrían encontrar diferentes recursos, diferentes documentos, diferentes materiales de educación matemática y pues ahí también podrían buscar, teniendo en cuenta los términos clave, en recursos tecnológicos. Sí, Profe, ya si estamos mirando eso. tiene algún otro repositorio que conozca para, para informarles. Ahora mismo estoy creando mi propio repositorio, donde lo que hago es, pues algunas cosas las hemos desarrollado nosotros, otras las he sacado de otras partes. Pues no tengo en este momentico para referenciarles uno en específico de donde puedan bajar recursos. Eduteca, por ejemplo. Eduteca les sirve muchísimo. Bueno, profe, muchas gracias. Profe, la profesora Lisandra León pregunta si estará presente en la reunión latinoamericana de matemática educativa. Pues me gustaría mucho poder ir, pero no he hecho el trámite. ¿Qué necesito hacer en este momentico si todavía puedo hacerlo? Este martes y miércoles voy a estar en Bogotá, en, en Educa Digital. ¿Aló? Listo, sí, señor. Bueno, entonces creo que por el momento no hay más preguntas. Entonces Sí. agradecemos al ponente José Martínez por sus valiosos aportes y también a las personas que participaron en esta comunicación. Pueden escribir las preguntas pendientes, si las hay, al correo electrónico del área de difusión de una empresa docente, el cual es recursosud@uniantes.edu.co. El enlace del video de esta conferencia y las transparencias se publicarán en la página web